En este vídeo vamos a discutir acerca de los nombres de fichero. Quizá se ha dado cuenta que en todos los ejemplos que hemos utilizado hasta ahora, los nombres de fichero eran ciertamente curiosos o inamovibles, por decirlo así. Por ejemplo, en el ejemplo último que vimos en el vídeo anterior, observamos que trabajamos con un fichero cuyo nombre es datos. En otro ejemplo, vimos que trabajábamos con un fichero que se llamaba letra B. En otro ejemplo, un fichero que se llamaba letra A. En fin, como puede usted darse cuenta, los programas trabajaban con unos ficheros muy determinados y no funcionaban para otros ficheros. Lo que significa que si quisiéramos utilizar un fichero diferente con otro nombre, tendríamos que editar el código y recompilar. Evidentemente eso no es una tarea recomendable y no sería muy normal trabajar así. Bien, vamos a ver que Open permite o recibe como argumento una cadena clásica o un string y por lo tanto nos permite suministrarle el nombre que, que puede variar en cada momento. Vamos a ver cómo se haría. Open tiene dos versiones, como dije. La primera que recibe una cadena clásica, como vemos aquí, o sea, una sucesión de caracteres delimitada por el carácter nulo. Y la segunda que recibe, ya esto es la aportaciones de C++11, desde C++11, uh, un string, un objeto de la clase string. Por lo tanto, podremos utilizar open, podremos llamar al método open suministrándole o bien una cadena clásica o bien un dato string. ¿Y de dónde conseguimos, cómo el programa puede conseguir un nombre de fichero? Bien, pues hay, proponemos cuatro maneras de hacerlo. Evidentemente, si está programando bajo Windows, pues la manera de conseguir los nombres de fichero pues es diferente, claro que sí. ¿Cómo tomar el nombre del fichero? Bien con el operador más mayor mayor, mediante una lectura. Recuerde que solamente podremos conseguir una palabra. En segundo lugar, podemos tomar el nombre del fichero desde la línea de órdenes utilizando argv. Es una forma muy recomendable de trabajar. En tercer lugar, podemos tomar el nombre interactivamente o utilizando una cadena clásica con el método getLine sería suficiente, o también podemos obtener el nombre utilizando un string y en ese caso leyendo su contenido con la función getLine. En el primero de los casos, si utilizamos el operador mayor-mayor, recuerde que solo podremos trabajar con nombres formados por una única palabra, ya que el operador mayor-mayor solamente lee una palabra. Así pues, por ejemplo, si tenemos un array como este y leemos con una instrucción típica de lectura, como ve aquí, el valor de nombre, podremos ya asociar al flujo F el fichero cuyo nombre acabamos de leer mediante esta instrucción. Observe que en este momento tenemos el flujo CIN disponible para que el usuario introduzca el nombre del fichero y por otro lado tenemos el flujo F que se asocia al fichero cuyo nombre ha suministrado el usuario. Bien, pero como siempre debe tener la precaución de que los nombres de fichero deben ser unipalabra. En el segundo caso, si se toma el nombre de la línea de órdenes, recuerde que argvdi es una cadena clásica después de todo, por lo tanto hay ya mucho ganado. En este caso, observe cómo estamos abriendo un fichero, o sea, estamos asociando al flujo F el fichero cuyo nombre es argv, en este caso argv1, podría haber sido cualquier otro, y no necesitamos hacer nada más, porque argv1 es una cadena clásica, la primera casilla de argv1 es un carácter y sabemos que a continuación de ese carácter hay más caracteres y al final hay un barra cero, por lo tanto todo esto va a funcionar perfectamente.
por supuesto siempre que sea un nombre de fichero. Las otras dos alternativas que nos quedan es leer de forma interactiva el nombre del fichero, igual que ocurría con la opción 1, también era una forma interactiva de lectura, pero en este caso, repito, el nombre del fichero debe ser unipalabra, mientras que con estas dos últimas que nos quedan, el nombre del fichero puede tener cualquier número de palabras. Bien, se puede leer el nombre del fichero utilizando una cadena clásica, aquí la tenemos, con el método getLine. Por lo tanto, cuando se ejecuta open, el argumento que recibe es un char asterisco, es la dirección donde empieza este vector de caracteres, o se puede utilizar la función getLine para leer en un dato string el nombre del fichero y ese dato string sirve de argumento a open. Cualquiera de ellas nos sirve para que el programa de manera interactiva solicite el nombre del fichero con el que va a trabajar. De esta manera pues puede entender que los programas ganan muchísima versatilidad. No obstante, los programas que va a realizar en los ejercicios normalmente tomarán los nombres desde la línea de órdenes. Por lo tanto, utilizará argvdi como fuente para proporcionar el nombre del fichero. De hecho, es la manera en la que los programas de Linux suelen funcionar. Es muy extraño que un programa le solicite interactivamente el nombre del fichero. Para terminar, y como una función de utilidad que le puede servir para añadir a su biblioteca de utilidades, les recomiendo la función existeFichero. Es una función muy interesante que, como puede ver, recibe un dato string. En realidad se accede a él a través de una referencia y nos devuelve un valor bool. Esta función devuelve verdad si el fichero cuyo nombre se proporciona como argumento existe y es accesible. Bien, fíjese la manera en la que está resuelto, que es bastante original y práctica. Bien, se declara localmente a esta función un flujo de entrada llamado fichero y hay una variable bool llamado problema. Se entiende que se valdrá verdad cuando surge algún problema y valdrá falso cuando no surge ningún problema. Por lo tanto, bueno, lo primero que se hace es intentar abrir el fichero cuyo nombre se recibe como argumento. Recuerde que tal como está escrita esta función, yo podría llamarla proporcionándole como parámetro o una cadena clásica, incluido un literal, por supuesto, o un string. ¿Por qué? Pues porque una cadena clásica o un literal, cuando se proporciona una función que espera un string, el compilador es capaz de convertir esa cadena clásica o literal a un string. Hace una promoción porque existe un constructor de la clase string que recibe un literal o cadena clásica y por lo tanto esa llamada es correcta. Solo necesita una versión de esta función, en definitiva. Bien, a lo que íbamos. Intenta abrir ese fichero cuyo nombre se suministra y se recibe a través de esta referencia y ahora observe. La variable problema valdrá verdad cuando fichero.fail sea verdad. O sea, cuando hay algún problema, la variable problema vale verdad. Si no, la variable problema valdrá falso. Evidentemente, si hay algún problema, el fichero no está abierto, no ha sido posible asociar el flujo al fichero, por lo tanto, no hace falta cerrarlo. Pero si el fichero existe y se ha podido abrir, el flujo está asociado a ese fichero y debemos cerrarlo. Y eso es lo que hacemos aquí. Si no hay problema, o sea, si el problema es falso, o sea, si el fichero ha podido abrirse correctamente, cerramos el fichero. Así que en este punto, el fichero está cerrado, el flujo está desasociado. Y en la variable problema hemos conseguido guardar verdad si hay algo que sea incorrecto y falso si hay algo que sea si todo es correcto. Por lo tanto, la función ahora devuelve un valor que es verdad o falso, o en este caso falso o verdad. Bien, si ha habido algún problema, si el problema es verdad, devuelve falso, y eso significa que el fichero no existe.
por la forma en la que se está escrito. Y si problema es falso, entonces devuelve verdad, entendiendo que el fichero existe. Esta es fácil de entender, ¿vale? Si la variable se llama problema, la que controla este if, básicamente esto es if problema es verdad, entonces devuelve falso, o sea, no existe el fichero. Else, problema es falso, devuelve verdad, existe el fichero. Bien, así que observe eh, esta función, que es bastante interesante, y utilícela. Una vez que incorpore esta función a sus programas, ya evitará, por ejemplo, hacer este tipo de comprobaciones. ¿Por qué? Porque simplemente una vez que tenga el nombre del fichero leído, simplemente podrá decir algo así como if existe fichero nombre, simplemente hará f.open nombre y ya está. No tendrá que no tendrá que hacer esta comprobación, porque esta comprobación realmente ya la ha hecho la función existe fichero. Bien, pues nada más que decir respecto a los nombres de fichero. Como puede ver, cada vez vamos ganando más versatilidad en nuestros programas.